남이 기원합니다. 와, 남바라 기원가 나스. 나서 심 남이 땅바데. 어딜 섭서 지세 된다. 와. Onde que se la di sagere. Ale, nyamba sono. 남이. Ale, mami dio. Estamos en la estrofa 46. No caer, ¿cómo no caer bajo la distracción? Que durante el descanso me preguntaron que le preguntara a Gisela que explicara sobre las visiones erróneas. Estaba yamba para Mayimba. 아니 디카레지. 따와 양다바 많이 박스라 되거나데. 지다체 봐야나. 나라서 띵중 교단 지부를 떼네. 떼네 답에 딜라 떼네 대중거리 딜라 떼네 대중거리 세주라. 내주 딜라 양다 봤어. 아 드레지나 게 대용은 나래서 삼바딜라 따와야. Por lo general, si hablamos de las visiones erróneas, la pregunta era ¿qué son las visiones erróneas? Por lo general, la visión errónea, la visión correcta es la visión de la originación interdependiente, es la causa y el resultado. Cuando decimos esto depende de esto y esto depende de esto y esto también depende de esto. El darse cuenta de que la realidad se origina de forma interdependiente es la visión correcta. Lo opuesto a esto, no conocer, no reconocer que la realidad surge de forma interdependiente es la visión incorrecta. 나라 수구 최대는 상관은 되게 당고들라 수구 최대는 상관 봐야나 계란 사야다 우냐 딜라데네 계란라 내가 드시게 요레스 계란 내 마인게 이제 대방에 탑시시나 계란 수구를 최대는 팬도로 되게 지요레스 근데 야다가 나와서 차대요. Pongamos el ejemplo de la salud. Una persona que quiere cuidarse sabe que si come esto o bebe aquello, se va a hacer daño a su salud. Por lo tanto, el abandonar esos alimentos estaría de acuerdo con la realidad, estaría abandonando la causa del daño. Por lo tanto, su visión sería correcta. 뭐기비 요한테 규카나 때는 정도도 상마고 나와 상로 두자 가마다 담아 때는 용도도 되는 양다봐 규들을 때는 양다봐 다 상로 레벨 쳐봐 야고잖냐 저 다음에 좋아해나 근데 그냥 기부시 용거래 양다바시 용거래 시켜놨더라 어디라 규들을 때는 저거 드네 중앙스 야갈 때는 지구야봐 두갈 때는 지구도가 용거래 했을 때는 양다바 다 왔어. Por ejemplo, también en nuestra mente surgen muchísimos pensamientos, pensamientos obsesivos y conceptuales, supersticiosos, y debido a estos pensamientos surge el sufrimiento, surge la infelicidad. Por lo tanto, ¿cuál es la causa de este resultado de infelicidad? Son estos pensamientos compulsivos y conceptuales. Debido a esta causa surge este resultado. De la misma forma, hay pensamientos positivos, pensamientos virtuosos. Debido a estos pensamientos virtuosos surge la felicidad. Por lo tanto, la causa de este resultado, que es felicidad, son los pensamientos virtuosos. Como vemos, hay una relación coherente, armoniosa, entre la causa y el resultado. 살마다마제 강예디 교대 게임을 때문에 카드로 중송 상가 상무시게도 어디
다 가르치고 그랬을라데 시로 채웠다 시로 양다바 많이 봐서 어디라고 그러나 Pero luego sucede que cuando surge un problema hay personas que no piensan, no reflexionan en las causas y condiciones que hicieron que ese problema surgiese, sino que simplemente consideran que ese problema surgió de la nada. Al pensar que surgió de la nada, no están pensando de acuerdo con la visión correcta, están completamente eliminando su propia sabiduría, no están actuando, pensando de acuerdo con la sabiduría, de forma sabia. 제가 먼저 교조에 상담거래 세대들이 하고서 제 처단에 먼저 로종 상담거래 세대 상담들이 로종 마고 상담거래 리치레레 전다 상담거래 교단에 마고 쉬워지 이것도 때라 양다 봤지 교단에 로종 뜨고 말했을라나 로종 뜨고 말했을라나 다디 양마다 왔다 Por eso en los textos siempre se habla de cultivar las causas de algo. Cultivamos estas causas ¿para qué? Para transformar nuestra mente, para cambiar. Es por eso que estamos estudiando este texto, para poder reflexionar y cambiar nuestra mente. Pensar que para transformar nuestra mente no necesitamos estudiar es una visión errónea. Saber que para transformar nuestra mente debemos estudiar es una visión correcta. 답변하는 간수들이었다. 배랑 알아서 되네. 직식이 나라서 선로 요왔다야라 로로시고 말했어. 공격은 되게 됐어요. 어디 다 되네. 다 로커스로 되네. 어다 안수 samlo yuwa taya dara thampu lupchon she kore, tue kore, tue dende she kore, she ne sam tang kore, dine kore isla de, ta yanda bacha kore. Y hay otro tipo de personas que piensan, para transformar mi mente realmente no necesito estudiar, lo que necesito es meditar. Esto es una visión errónea. Realmente para transformar nuestra mente primero necesitamos escuchar mucho. Después tenemos que comprender aquello que hemos escuchado. Después de comprender el significado tenemos que contemplar ese significado. Y una vez contemplado el significado lo meditamos. Eso sería una visión correcta. 시로 채웠어 저거래. 근데 채웠잖냐 시에. 채배 되는데 니시니에 탑시 시험을 전다 시에 탑시 시험을 이 양하고 치료해. Por ejemplo, siempre tomar refugio solamente apoyado en la fe y en la confianza no es sabio. Lo que es sabio es investigar la realidad, investigar la verdad, la realidad y tomar refugio en base a eso. Eso sería una acción perfecta. Por ejemplo, lo que hemos dicho anteriormente, si vosotros tenéis una reliquia y la persona que tiene esa reliquia dice, es que esto es muy sagrado, esto es increíble lo que tengo aquí. Vale, es sagrado, pero con eso sagrado, ¿qué vas a hacer todo el día? ¿Te vas a quedar todo el día simplemente mirando esa cosa sagrada? ¿De qué te sirve? O si también, si tuviéramos la ropa de Buda, dijeran, es que esto es lo mismo que se puso Buda, esta ropa es la misma que se puso Buda. Y tú puedes decir, vale, muy bien, pero ¿y de qué te sirve eso?
O si por otro lado dijésemos, es que esta estatua es súper poderosa, es muy poderosa, es muy sagrada y además es antiquísima. Con eso antiguo, ¿qué pasa si es antiguo? ¿Tiene alguna cualidad por ser antiguo las cosas? 소소 요가 사람 되네 송대 연구했어. 어디는 저기 시에 답이 시에데 다 싫은 양다 봤을 때. Pero toda la realidad, la forma en la que existe la realidad, toda está expuesta en estos textos. El comprender esa realidad perfecta es la visión correcta. 얘들 나서다지. 부다 메시지 요야나스. 부다 랑기 메시지 요야나. 대단한 가서 나와 요야나. 대수 표시다. Como he dicho anteriormente, si tuviéramos las gafas de Buda, las mismas gafas que se puso Buda, si las tuviera yo ahora aquí mismo en la mano, ¿a quién le sirve esto? No sirve para nada. Sin embargo, cada palabra de las que dijo Buda tiene una utilidad. Podemos pensar y reflexionar muchísimo en cada palabra. Eso nos sirve para transformar nuestra mente. Aquí tenemos, por ejemplo, estos tochos que veis aquí, son los consejos de Buda. Hay 113 tochos de esto. Aunque en realidad esto es lo que tenéis aquí realmente es para estudiar, no es para dejarlo aquí simplemente sin usar. ¿De qué sirve que estemos todo el día con el libro pegado a la cabeza diciendo tomo refugio, tomo refugio? ¿De qué sirve eso? Si no hacemos un esfuerzo por comprender ni siquiera una sola palabra de lo que dice ese libro, que estemos todo el día con el libro pegado a la cabeza, con los ojos cerrados y con mucha fe hacia el libro así, ¿de qué sirve todo eso? Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo un idioma. Yo, por ejemplo, que tengo un montón de ganas de aprender español. Si yo me compro un tocho de libro muy valioso y muy bueno y solamente me quedo todo el día así con el libro pegado a la cabeza, ¿de qué me sirve eso? Es exactamente lo mismo. Por eso hay que hacer un esfuerzo en conocer, en comprender cada palabra. Los nuevos budistas, los budistas que son nuevos, por lo general, tienen una inteligencia no muy afinada y entonces tienen muchísima fe, y entonces ven las cosas en los objetos sagrados, y se ponen así, le entra una fe, una cosa por dentro y rezan, no estudian, pero rezan un montón delante de sus libros, así todo el día. Y esto es una tradición que se ha pegado del Tíbet, porque en el Tíbet la cultura es esa, la gente no estudia, y piensa que hacer Dharma es ir al lugar donde se hacen postraciones y se hacen oraciones. Pero vosotros
desde el primer momento tenéis el hábito de estudiar cada palabra, de aprender el Dharma y practicar el Dharma a través del estudio. Y esto es lo más importante. ¿Se os fiáis de mí? ¿Os fiáis de lo que estoy diciendo? ¿Creéis que lo que estoy diciendo es verdad o es mentira? No sobreestima. Cuando veáis cuando veáis una persona que solamente tiene muchísima fe en las cosas y está todo el día rezando, eso es un signo de que esa persona no tiene muchos estudios. Y esa persona se puede pasar el día entero estudiando y teniendo mucha fe, pero nunca irá a ningún lugar a estudiar. Yo, por ejemplo, he estudiado el Dharma durante 35 o 37 años. Y durante todo ese tiempo que he estudiado, he podido conocer la mayoría de lo que está escrito, porque realmente conocer y saber todo lo que hay en el Dharma es muy difícil, no se puede saber todo. Pero yo podría decir que la mayoría lo conozco. Por ejemplo, yo considero el Lama Tsongkhapa muy sagrado. ¿Pero por qué? Porque yo he estudiado sus palabras y en base a sus palabras lo considero muy sagrado. Esa es la razón por la cual lo considero sagrado. ¿Por qué debería considerarlo sagrado? ¿Habría otra razón? ¿Porque está gordo? ¿Porque está...? Así es como hay que reflexionar y conocer la realidad tal cual es, investigar la realidad tal cual es la visión correcta. Desde que llegué, hace 18 años que llegué a Europa. Desde que llegué, hace 18 años, y en todo ese tiempo yo nunca he dicho que lo más importante sea meditar. Y no lo he dicho porque si uno no estudia, no sabe en qué meditar. Si uno se queda todo el día haciendo oraciones, no va a comprender el significado de lo que está orando. O también se os dijera, no, solamente hace falta estudiar un poquito. Buda, ¿cuántas enseñanzas dio? Dio muchísimas. Entonces no tendría sentido que os dijera estudiar solo un poquito. Por eso al final lo más importante es intentar estudiar lo más ampliamente posible, lo máximo posible, e intentar conocer el significado de lo que uno está estudiando.
가서도 근데 년통 주래 뒤르지는 거죠. 공소 로조 지에 미드즈 데스보건 로가 로종 셰바. 디 로종 셰르스는 또 로종 하셔다. 공소 로종 다랑 시도는 나도 대치단다 때 가가래. 공소 그게 로종 드리냐 가 셰바디 데려 본다 둘다디 로종 시기요. 못해는 로종 셰 이제다 니们주주나 이제다 된다지 배 디스커션지 니们다와 초스가 세이 시기였다. En Nalanda, no me acuerdo si es el 2006 o el 2007, comenzamos el programa básico. Y allí el programa básico se estudia durante 5 años. Y esos 5 años no es como aquí. Ellos están esos 5 años dedicados exclusivamente a estudiar. Durante una semana yo doy una clase y ellos el resto de la semana se dedican exclusivamente a estudiar el significado de la enseñanza que yo he dado. Y cada 10 días toman un examen. Y durante esa semana debaten las enseñanzas. Y esas personas que estudian, cuando una vez que terminan, pasan al programa de maestros. Y quizás el programa de maestros también dura unos 5 años. Así que al final, en total, esas personas acaban estudiando cada una 10 años. Y ahora, en 3 años, ellos ya se graduarán completamente. Les quedan 3 años para graduarse los que están estudiando. Y muchos de ellos estudian para convertirse ellos mismos en maestros. Y esto lo digo para motivaros a que realmente estudiéis. Sí, es verdad, hay muchísimos libros de Dharma. Sin embargo, ahora estamos estudiando este libro de Shantideva. Tenéis la traducción en vuestras manos. Estudiad este libro, porque en este libro está descrito exactamente el camino, el buen camino hacia la liberación. Cada palabra tiene un significado muy vasto, muy profundo, y cada palabra es un consejo. Bueno, ahora vamos a continuar con el texto y estamos hablando sobre la distracción, el no caer bajo la distracción. ¿Qué tengo que hacer para no distraerme? Y la estrofa 46 dice, se debe eliminar... 46, ¿no? 45, sí. No, sí, se debe eliminar el deseo. Sí, 45. ¿Cómo no caer en la distracción? Sí, cómo no caer, perdón. 45, correcto. Se debe eliminar el deseo que surge por las distintas conversaciones frívolas que tienen lugar frecuentemente y por todos los tipos de entretenimiento. ¿Entendéis el significado de estas palabras? Esto está hablando de cuando, por ejemplo, estamos en casa o cuando uno tiene tiempo, cuando tiene tiempo libre uno. Lo que está diciendo es que cuando tengáis tiempo libre, estudiad este texto.
Os está diciendo que no estéis todo el tiempo mirando el fútbol. Entonces yo cartela que tiene televisión de coche en marchas para hacer eso. Os está diciendo que cada vez que tengáis tiempo no dejéis la televisión encendida. 다들 대 드라마로 되나나 한쪽에 대해 파샤 한 대신다시 주제 되기로 받아가지고 어떻게 맞지다 쭉 때는 상담다 그냥 나가 먹고 댕기래 했으라고. Os está diciendo que cuando tengáis tiempo, si tenéis la mesa llena de libros de Dharma, no cojáis otro libro distinto, porque en estos libros de Dharma os está enseñando el camino. 어디 계시겠다. 다들 가라서나 다나 대 나라라 루균 담아다 드셔요. 대 가셔나 루균 쉬어요. 어떻게 된대도나 그냥 sem남이 지도 그래서. 다 가셔나 진짜. En esos libros de narrativa que cuentan historias fascinantes, eso es lo que os está diciendo, es que debido a esos libros surgen muchas distracciones. 다 니나 가서 셰다에다 샤도 차비에다 되게 싫고 문화에 가서 대산들 상도 텔레비전 그때는 풋볼 어디에다 고코마 됐어 때 뒤뒤가나 텔레비전 요 말봐 매일 이제 실리 텔레비전 나인자 내 셰다에다 샤도 탑사다 근데 망고도서 얘기를 봐 어딜 드스들다 따마 됐어 거다. En este caso específicamente se está refiriendo a los entretenimientos de bailar y cantar, porque en aquella época no había televisión. Pero ahora lo podemos aplicar a nuestra época y pensar, por ejemplo, en la distracción que provoca la televisión. Sin embargo, aquí se está refiriendo específicamente al baile y al canto. Por lo tanto, tenemos que abandonar ese apego a esas acciones negativas. En sí no son acciones negativas, pero son acciones que inducen el apego y la distracción. Por eso hay que abandonarlas. Y también nos está diciendo que abandonemos todas esas acciones que no tienen sentido, como las conversaciones frívolas. Estamos en la estrofa 46, ¿cómo abandonar la conducta inútil? Si sin ninguna razón empiezo a cavar la tierra, a arrancar hierbas o a hacer dibujos en el suelo, recordando con miedo el consejo de los Budas, pararé inmediatamente. Aquí lo que está diciendo este verso es que, por ejemplo, ¿no pasa que a veces cogéis una servilleta y os ponéis a dibujar un montón de cosas, tonterías, una florecilla por aquí, un montón, y pasa un montón de tiempo, uno pasa un montón de tiempo aquí pintando en la servilleta? Lo que está diciendo es que no perdáis el tiempo así. O por ejemplo, cualquier aparato tecnológico, ya sea un móvil o lo que sea, ¿cuánto tiempo nos pasamos abriendo esto, cerrándolo, mirándolo por aquí, como está por allí, y perdiendo el tiempo de esta forma? Lo que nos está diciendo es que no hagamos esto. Estas son el tipo de conducta inútil o sin sentido.
Quizás vosotros, la mayoría, aquí tendréis cada uno vuestras casas y no sé si tendréis jardín porque como sois gente de ciudad, vivimos en la ciudad, pues a lo mejor no da para tener un jardín, pero en los pueblecitos la mayoría, aunque sea tiene una terracita o algo, y mucha gente en su tiempo libre lo que hace es que se va al jardín y se pone a plantar esto, a cuidar de la planta, a regar esto, a hacer lo otro. Y se pasan todo el tiempo, pierden todo el tiempo en sus jardines. Lo que está diciendo aquí es que no hagamos esto. Hay gente que, por ejemplo, está plantando, está cuidando de su jardín y un día coge una flor y la planta aquí. Pero esa mañana no le parece muy bien la planta y va mañana y la planta y la mueve aquí. El otro día dice, no, es que ahí no está tan bien, y coge y la planta aquí en el otro sitio y pasa el tiempo así. ¿Vosotros, alguno de vosotros tenéis jardín? ¿Trabaja mucho o poco? Algo. Mi casa es muy grande, mi casa en Nalanda es muy grande. Y hay un jardín enorme. Pero crecen muchas hierbas. Así que no hay otra opción que ir cortando el jardín de vez en cuando. Pero al final esto es un trabajo extra que tengo que hacer. Antes, en Nalanda, hace unos años, bueno, ahora todavía hay un jardín muy grande, pero hace unos años nadie cuidaba del jardín. Y entonces las hierbas crecían y se secaban, morían. Y luego crecían, se secaban y morían. Y así pasaban los años. Sin embargo, en el 2005, en el 2006, una vez que comenzó el programa básico, como llegaron tantas personas, ahora ya hay personas que se encargan de cuidar y mantener el jardín. Al final esto nos da un trabajo extra que hacer. Sin embargo, da igual la cantidad de trabajo que tengamos, ya sea mucho, sea poco, lo importante es recordar siempre los consejos que se nos da aquí. Y si vemos que ese trabajo al final no tiene ningún propósito verdadero, un trabajo sin sentido, entonces tenemos que dejarlo a un lado. Entonces, lo que nos está diciendo es que sea lo que sea que hagamos, sea cual sea el trabajo que hagamos, primero hay que investigar la motivación. Y esto es lo que nos explica ahora en el siguiente encabezado, que dice cómo analizar la motivación para acciones. Y tiene 3 apartados, que es mostrar, explicar y el resumen. El primero, que es mostrar, dice, es la estrofa 47. Cuando tenga el deseo de moverme o decir algo, primero examinaré mi mente y después, con calma, actuaré del modo adecuado.
계시 시나 시에 보고 있는다. 되도나 그런 군을 살다데 계신 거래서 거다. Lo que nos está diciendo aquí es que cuando queramos ir a un sitio, cuando queramos hablar, cuando tengamos que decir algo, antes de hacer nada de esto tenemos que investigar nuestra motivación. 지단 제바인 땅한테 내가 사만 레든 간트지 임바이네 그런 군을 제바 지스 거라. Pero por lo general, sea cual sea la acción en la que nos involucremos o el trabajo que tengamos que hacer, siempre antes hay que investigar la motivación. Pero la práctica es imbayina. 그래서 보고 준줄라 práctica es imbayina. 지금디 군으로 따가체 나라는 게 내가 돼 보고 준줄로 좀 돼야 돼. 임바인데 보고 준줄 되게 돼 마음바 지금 미상고 샤야지다. 그래 얼른 좀 야다바지 나야지. 대라 때네 보고디 직군주 야고녀에 나사로 야고 땅 통에 즉 최대 야고 제통에 지소들라 팬도 용해지 하고서 후고랑 미슬라에 강에 매버지 용해지. 된대신이 기간식인데 차네 꾸누디 네바티 캐고 그래 산저서 삼바땅이나 갈래 팬도 요사로 했어. Por ejemplo, pongamos que eres un profesor de escuela y vosotros enseñáis a niños pequeñitos. Antes de enseñar a niños pequeñitos tenéis que pensar cuál es vuestra motivación. Si vosotros siendo maestros pensáis, yo voy a ser maestro, voy a ser maestro de estos niños para darle un buen estudio, para que esas personas en el futuro sean realmente buenas personas, para que luego consigan obtener un buen trabajo y puedan continuar estudiando de forma correcta, para que en el futuro ellos sepan pensar, para que en el futuro sean de beneficio en esta sociedad, para que en el futuro ellos estén saludables, tengan un cuerpo y una mente saludable, y para que no tengan problemas. Si uno ejerce el trabajo de maestro de esta forma, le saldría increíblemente bien. 다들 나라도 내가 참을 잘 했어. 대개인데 나가 보고 개인 자원하시. 타나 지금 마신 칼라 소변 시마이네. 다라래. 살다도 상마다 그런다. 뭐? Y esto hay que aplicarlo a todo el trabajo. Lo que acabamos de decir del maestro, estos consejos, hay que aplicarlo a cualquier tipo de trabajo que estemos haciendo, ya seamos cocineros o ejerzamos cualquier otro tipo de profesión. 칼라 소변 시네. 나 마셔래. 칼라 싸게 이게 돼. 메디게디 칼라 싸고 오야래. 대다라 칼라 신부시야이다. 칼라 짱마시야이다. 지금 대다고 수고 최대나 패야지다. Si por ejemplo ejercemos la profesión de cocinero o cocinera, entonces tenemos que pensar, yo voy a cocinar porque esa persona tiene que alimentarse, esa persona tiene que comer, entonces le voy a hacer algo que le guste, que le sepa rico, que sea bueno para esa persona, que sea saludable y que realmente disfrute la comida que yo le voy a hacer. 나라도 내가 참아 지소지들 되네 간절하고 지소들 판도 문에 넣어야지 다 상판에 어디 군들 다 같이 있을 거다. Y esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de profesión, a cualquier trabajo que hagamos, porque todos los trabajos que hacemos están dentro de la sociedad. Y como están dentro de la sociedad, entonces debemos hacerlo para que sea de beneficio para la sociedad. Por eso dice que antes de hacer cualquier cosa debemos investigar la motivación. 아, 계시 시디거나 니 계시 샤단데 먼저 봐제 민디다 되잖아 내샤스 아 다들 뭐는 누트쇼샤스 다들 그냥 요단 그랬어 너무 봐라 Y de la misma forma cuando uno habla uno tiene que ver si lo que está diciendo es incorrecto, y si es incorrecto pensar, uff, ahí me he equivocado, le he hecho daño a esa persona, a partir de ahora yo voy a cambiar eso. 제가 계시네 셰파를 봐라 뭐래 지금 즉 가서 끊은 상부시켜는 누구만 받아. Si uno realmente mantiene una motivación positiva, beneficiosa, diga lo que diga uno, nunca va a dañar al otro. 나도 그래. 저는 딱 내가 가만히 있네. 딱 하던데 미개고 내가 지내라. 내배 내가 지내라. 근데 대회장 앞에 시원시원해도 좋아. Y más aún si la profesión que ejercéis está relacionada con personas mayores o con personas enfermas.
entonces con que de que se muere está digna o que se shiwa ¿va? Entonces, la conclusión es que mantener, investigar la motivación y mantener una buena motivación es muy importante. de caesa lu que va de va chachi la trachi to huyena de la que se she huyena lu que va de na ma de va se lo va so se que se she va de la de ne ni como ya ta va se na she que de pensen to de red de otros que ta se se de que se ¿no? Por eso lo que está diciendo aquí, si tenemos que ir a la escuela a enseñar, si tenemos que ir a un sitio a hablar con otra persona, siempre investigar la motivación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Con qué motivación estoy diciendo lo que estoy diciendo y estoy haciendo lo que estoy haciendo? 나서 되게 나를 치바래. 나서 되게 나 파서 치기치기 기시리가 사삼남다 삼바 삼부 근데지 꿈 삼부치던 션 바라벌안 내고 말해. 봐. Y lo mismo aquí dentro. Cuando estemos aquí dentro y nos estemos hablando los unos a los otros, si nos hablamos de forma honesta, de forma amable, nunca nos vamos a dañar. 나도 제. 나도 제. 나도 내들에. 대조도. 딱 계세 다 그냥 길었어. 미무시키기 도나 딱 같이 그랬어. El siguiente verso es: si surgen aflicciones en mi mente, ¿qué es lo que debo hacer en ese momento? 내가 컨트롤 안 하지다 같이 그래. 다시기로 지도 차도 안 하지도 나게도 지도는 같이 그래. 대두도 나 같이 그랬어. Si surge el enfado en mi mente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si surge el apego, si surgen los celos, si surge el orgullo? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? 얘 상담 들라고. 계속 그냥 컨트롤 안 하지도나 같이 말아서 그냥 맞대 됐어. 야나 그냥 치료 temposos. Yo muchas veces doy este consejo: si te estás enfadando, no te muevas, quédate, deja las manos aquí abajo, quédate quieto, o si no, mejor vete fuera. 다 컨트롤 안 되거든. 계시신 두 자지마다 셔야 말해. 미치다는 넘지 두 자지마다 떼야 말해. 봐. Porque si estamos enfadados y estando enfadados decimos algo, lo único que vamos a hacer es dañar al otro. Si estando enfadados alguien nos ve a nosotros, lo único que va a haber es una expresión de enfado. 다만 미치다는 미두 자지다. Y el otro nos está viendo a nosotros, lo que ve es una persona mala cuando nos ve a nosotros. 맞아. 저는 딱 니나 가수 딱이야. 나도 봐. 랑기 이 차가 컨트롤 쳐봐. 대스 르기. 레비샤. 저선들이 다른 수도 돼. 다 샘도 샤키 왔다. 더 샤슈슈모 켜왔다. 컨트롤 아예 뒤지거든. 가야 맞아. 때려서 큰도 막 대도 터질 수 있습니다. 르기 껴버려 미쳤으나 무게 맞았으나 그런다. 나 미마스 깨지 마셨습니다. 들리. 뭐? 나 미자. 니 무슨 소리야? 대신에 별로 대제된 상담에 터지시 있어. Estrofa 48. ¿Qué hacer cuando quieren surgir las mentes aflictivas? Cuando haya apego en mi mente y cuando tenga el deseo de enfadarme, no haré nada ni diré nada. Eso es exactamente lo que acabamos de decir, que cuando me surja el apego o cuando me surja el enfado, me tengo que quedar totalmente quieta y no hacer nada. Sino que permaneceré inmóvil como un trozo de madera. 대신에 싸우시다. 야, 공부세들라 팬도네. 차가원도 치바이나 녀가 뒤에. 와? 신에는데 대라 견시다자. 근데 그냥 sem 별로 차는 게 시기였다디. Si uno está enfadado, uno se tiene que quedar quieto, hemos dicho, pero después de eso uno tiene que reflexionar y pensar: vale, me he enfadado, pero realmente este enfado, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué beneficio tiene? Hay que pensar en los fallos, en las faltas del apego y del odio, y usar todos estos razonamientos para relajarnos a nosotros mismos. 야, 나한테는 그거 속에서 나한테는 나게랑 받아. 차도랑 받아. 다 되게 세스 받아라. 그래서 가르쳐 버렸어.
Y la siguiente estrofa, las siguientes estrofas, 49 y 50, habla de qué hacer cuando la mente está agitada, cuando surgen los celos, por ejemplo, o surge el apego. La estrofa dice: cuando mi mente esté agitada, sarcástica, llena de presunción y arrogancia, queriendo ridiculizar, evasiva y mentirosa, cuando se siente inclinada a jactarse, o cuando esté desdeñosa, abusiva e irritable, permaneceré inmóvil como un trozo de madera. Por ejemplo, aquí está hablando de qué debemos hacer cuando se esté criticando a alguien, cuando estemos observando y hablando cuando estemos observando las faltas de alguien y criticando, o se esté teniendo una conversación sobre las faltas de alguien. ¿Qué hay que hacer también cuando en ese momento surge esta mente que piensa que uno es muy importante, ese orgullo que uno piensa se siente importante en ese momento? Y nos va a explicar también qué hacer cuando uno siente orgullo, cuando uno, por ejemplo, es joven y siente, que yo soy joven y tengo todavía muy buena salud, tengo muy buen cuerpo, soy muy guapa, tengo esto, tengo lo otro, y qué hacer cuando surge ese orgullo. ¿O qué debemos hacer cuando queremos aprovecharnos de los demás, cuando queremos sacarle partido y tomar ventaja del otro? ¿O qué hacer cuando uno está alabándose a sí mismo, alabando sus propias cualidades y a su vez criticando al otro? Cuando surgen también estos pensamientos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y todos estos, qué tipo de pensamientos son? Todos son pensamientos afligidos. Y lo que nos está diciendo aquí, tenemos que cuando surjan estos vientos de las aflicciones, que no seamos como las ramitas y las hojitas de un árbol, sino que seamos como el tronco que aunque llegue el viento no se mueve de su sitio y está quieto, no se menea ni un poquito. Lo que está diciendo aquí, lo que tenemos que hacer es no volverse dejar que las emociones estén burbujeando, estén hirviendo, dejar que las emociones hiervan en ese momento, sino intentar relajar el cuerpo, intentar relajar la mente. En tibetano hay una expresión que dice
no te vayas al cielo, no vueles en el cielo, quédate aquí pegado en la tierra. Te 인지도를 나오거든. 마추 지사라. 인지도를 나이시도 돼. Parece que hay una expresión parecida en inglés. Calm down. Calm down. Calm down. Yeah. ¿Verdad? Calm down. 뭐 들으시래? Macho. calm down. Calm down, es verdad. te 가서야는 러에 이거거든. 스pen게 더 러에 이거거든. Con los pies en la tierra. Es que eso sería calm down, es como tranquilízate, pon los pies en la tierra, pero eso más bien como no te vayas por las nubes, Por las ramas. no te vayas por las ramas, pero eso es distinto. Es distinto. Calm down es tal cual que dice. Sí, tranquilízate. 왜 이렇게 나기랑 남발 필만 대신 마살 됐으라고 그래. En tibetano dicen, no te vayas a volar al cielo, quédate aquí en la tierra, quédate aquí pegadito a la tierra. Y quiere decir igual que calm down en inglés, tranquilízate, quédate aquí abajo. 제가 다 그래. 가인스는 감속이 미가시 빼서 라고 쉬죠. 고때는 고라고 쉬시. 지금만 살 됐어. 막 에너지가 먼저 스타트다. Aquí lo que está diciendo a esas personas que son, ¿cómo se dice? No son muy sólidas, sino que están, hay un término que ahora mismo no me acuerdo. Muy volátiles. Personas que son muy volátiles, que no vayáis volando, quedaros aquí en la tierra, no vayáis ahí volando con la energía. ahora tenemos que estudiar, ¿verdad? Todos estudiamos, eso está más denso, ¿verdad? 되게 나잖아. 신동 신문화 시점마다 답시 순간. Por lo tanto, lo que nos dice aquí es que no nos salgamos volando por los aires, que nos quedemos aquí abajo, que nos relajemos y nos quedemos como el tronco de un árbol, que seamos tan firmes y fuertes como el tronco de un árbol. 그래. 쉬우시게 해주세요. 그거죠. 다 되는 얘다. 다 니구수하게 책치다 샤워스라. Y 얘다 와셔. 얘다 꼬디 장대방 요거든도 년대방 다슴 진주 더죠나 대시 신신내 버자. 야 신분은 시다고 그랬으면 야. En la estrofa 51, ¿qué hacer cuando uno quiere dinero y fama? Y dice, cuando mi mente busque ganancias materiales, honor y fama, o cuando quiera ayudantes y que le sirvan, entonces permaneceré inmóvil como un trozo de madera. De nuevo, tenemos aquí la metáfora del árbol, el trozo de madera. 다 그냥 튕긴 상보도 봐. 키라나 신게 땡아당도 봐. 꿀듯이도 봐. 키라 깨라셔 무샤도 봐. 근데 요걸 먹은도 봐. 근데 얘네 다 그냥 가야 되는 말이지. 다들 약속 키라 신나시 뭐 추부터 전대야. 그래서 봐. Cuando a uno le surja el deseo de tener condiciones externas muy buenas, muy favorables, cuando uno tenga el deseo de ser alabado, cuando uno tenga el deseo de ser respetado, o cuando uno tenga el deseo de ser reconocido, de ser famoso, uno tiene que pensar en ese momento que eso no es de ningún beneficio y quedarse quieto como un trozo de madera. 다 신전의 세베세. 다 신전 주시나 신기. 요 신라 편도 여가지 주가 상당데 뒤에서 간데 상당 그랬어. Y la próxima estrofa habla de qué hacer cuando uno piensa en los demás. Cuando uno está pensando en los demás, ¿qué debemos hacer? 신전 야월도 와다. 란전 야월도 와다. 마른도 쓸주는 안돼 같이 경거라. 신전은 세베세지다. 오래 나 다라이 말해. 신전은 세베세스나 들으셔. 가서는 우리 안쓰지 말라는 거. 근데 마른도 쓸주는 La estrofa 52 dice, cuando mi mente sea adversa a los intereses de los demás, esté adversa, a los intereses de los demás y busque mi propio interés, o cuando desee hablar para que me escuchen, entonces permaneceré inmóvil como un trozo de madera.
랑게 된 줘야지 차인데 하고서 야간이 냥도 용거다 랑게 줘야지다 신들 줘야지 저들 랑게 신들 상바를 다 유션도 되나 맞으려고 다 Surgen situaciones a veces cuando se mezcla el interés propio y el interés del otro. Y hay ocasiones en las que cuando se mezclan estos dos intereses o cuando se contradicen estos dos intereses, uno le da prioridad al interés propio y abandona el interés del otro. Eso es lo que está diciendo aquí, lo que no debemos hacer. 다 소수 치고 된 상황인데 집에 상황이 집에 된다시 주에 상황은 근데 지금 계획에 개심을 해서 뭐다 Lo que nos está diciendo es que cuando queramos actuar por el beneficio del otro, tenemos que hacerlo con una mente altruista. 아들에 지난 때가 차시랑 가서 다 가나인데 때나 소수 사지들 내가 저는 소수 룸바데 야고 요양 상시 땅으로 왔어. 봐. 룸바데는 팀 유고야지. 팀 야고시 요양 상시 땅고야. 아 밑에 현다들 두자지 지기 있는 두자지 지게 도서라 만주 뭐네. 내 땡이 밑에 뭐네. 또 내가 두자지 지기 밑에 도서라 딱고 나도 같이 내걸 렌시 잡고는 진짜 컵시 잡고야 됐어. 그 가르치는 제 나랑 계신 분도 샤샤는 좀 말했어. Lo que está diciendo esto, si ponemos un ejemplo, si nosotros estamos ahora mismo viviendo dentro de un país, lo que tenemos que hacer son acciones, cosas para que el país mejore, para que el país vaya bien. Si existe una ley, respetar esa ley. Y si existen personas que no están respetando esa ley, que están haciendo cosas contradictorias, que están haciendo cosas malas para la sociedad, uno no tiene que quedarse callado y dejar que el otro haga. No pensar, bueno, él es que haga lo que quiere y yo hago lo que yo quiero. No, sino no dejar que el otro se involucre en esas acciones y dañe la sociedad y dañe el país. 제가 초과치기 된다 상당히 계신 필요해서 그렇죠. Por eso es muy importante pensar en la comunidad, en el bien de la comunidad. 초과치기 나 계시셔야 되거나 소수 된다 되게 시야 되게 말했어. 집어들 팽에 상무시 계시셔야 그랬어. Cuando uno está en comunidad tiene que pensar y hablar siempre las cosas que sean de beneficio para la comunidad, no solamente hablar a lo que a uno le interese, que no tengan nada que ver con lo que es realmente de beneficio para la sociedad. 다 소수 되게 두고 해나? 집에 돌아서 숙청 것이다 봐야나? 소수 되게 두는 그랬어. 제가 그냥 랑도 될 잔자 상바에는 집에들 투슈 쇼와이나? 그냥 야고 용 말했어. 제가 그냥 상바 때고 말했어. Si uno tiene un objetivo y a la vez tiene una mente muy altruista y realmente se dedica a trabajar por el bien de los demás, al final, de forma natural, por ende, va a conseguir su propio objetivo. Sin embargo, si uno tiene un objetivo propio que quiere conseguir, pero no tiene una mente altruista, por mucho que quiera conseguir su objetivo, nunca lo va a conseguir. Y es por eso que hay que tener una mente estable, enraizada en el altruismo. Ya, 다 되는 데서 다 그냥 셈라 콘로당 셈 슈마게냐. 어디를 가서 가르쳐 버렸어. Y el siguiente verso, la siguiente estrofa, la estrofa 53, habla sobre qué es lo que uno tiene que hacer cuando surge el enfado o la decepción. 미스 레로 치바다. 대신 지들은 못 줘다. 라니 초신 셈 주나? 대서 신신해봐. 자스와. Cuando siente impaciencia, pereza, cobardía, falta de vergüenza o el deseo de decir tonterías, si surgen pensamientos parciales, entonces también debería permanecer inmóvil como un trozo de madera. Pongamos el caso de cuando nos enfadamos de una forma totalmente insoportable, que el enfado sea insoportable. O cuando sentimos tal cantidad de pereza que no tenemos ganas de hacer absolutamente nada.
와? Rásiva. 미 라스고 나시죠. 와? 라스고도 디스라운스게 막 오데레스죠. 같죠. O cuando, por ejemplo, no tengamos, al no tener ganas de hacer nada, simplemente estamos haciendo lo que nos place a nosotros, pasando la mente, hace lo que le da la gana y nosotros no la controlamos de ninguna forma, como una persona que está borracha. 다 탐지 내가 없어. 다 인지 민지 전바다 시신 세대 인지 민지 다 그냥 셈마라다 제실에 탑시지도 계신 거예요. Es en este contexto, en estas situaciones, cuando uno tiene que poner atención a desarrollar el recuerdo y la introspección. Es muy importante pensar en los razonamientos adecuados para que esto surja. Por ejemplo, a nosotros muchas veces nos sentimos decepcionados, ¿verdad? Esta decepción surge porque nosotros no sabemos pensar de forma correcta. Y es debido a la decepción que surge también el miedo. Y todo esto surge porque uno no sabe pensar de forma correcta, no conoce la razón por la cual surge la decepción. Sin embargo, si uno aprende a pensar de forma correcta, si uno aplica y desarrolla el recuerdo y la introspección, entonces la decepción no surgiría. Si por ejemplo uno cuando está enfadado, muy enfadado, uno en ese momento pensara en las faltas, en las desventajas del enfado y en las ventajas de meditar en paciencia, de ser paciente, entonces el enfado no surgiría. Si cuando surge mucha pereza, uno pensara, con esta pereza no voy a ser capaz de conseguir nada en esta vida. Y no solo eso, sino que la voy a echar a perder. Si pensáramos así, no surgiría la pereza. La persona que consume muchísimo alcohol, que consume muchas drogas, ¿por qué lo hace? Porque no ha pensado en los beneficios de no consumir y en las desventajas de consumir. Y es por eso que si uno tiene recuerdo y tiene introspección, estas situaciones nunca surgen. Si uno realmente desarrolla el recuerdo y desarrolla la introspección, entonces los errores no surgen. Pero si uno no lo tiene, si uno no desarrolla el recuerdo y la introspección, los errores surgen muy fácilmente. Vosotros mismos investigad. ¿Qué tan importante es el recuerdo y la introspección en vuestra vida? ¿Es importante o no?
는 저에게 사도 망고저 롱체디 전시 양마대지 중앙 양자 샤비여라. El hecho de que nosotros dañemos nuestra propia salud debido a la comida y a la bebida que ingerimos es porque no estamos recordando bien lo que debemos de hacer y siendo introspectivos. Por eso el recuerdo y la introspección es tan importante. El investigar qué es lo que me beneficia, qué es lo que me daña. Y cuando estemos hablando tenemos que investigar mucho, prestar mucha atención a lo que estamos diciendo. A la hora de mostrar expresiones. Siempre se dice, siempre se habla de la importancia de las expresiones faciales, de enseñarle a mostrar al otro una expresión facial agradable. Por eso, sea lo que estemos haciendo, no importa la magnitud de nuestra acción, ya sea una acción pequeñita o una acción importante, debemos siempre investigar la motivación. Se acabó el tiempo. Mandala corto, página 3.